está en el momento donde no puede pagar aquellos compromisos financieros que se adquirieron, ya sea por varias razones, por una pérdida de empleo, por ejemplo, por un cierre de actividad empresarial en alguna instancia, porque momentáneamente quedó en aquella situación donde queda sin liquidez financiera para poder enfrentar sus compromisos, sean estos de índole de crédito de diferente tipo. Ante esa situación, cuando una persona no tiene los fondos para poder enfrentar su compromiso financiero, ¿qué es lo que ocurre? En este país no hay una instancia, un procedimiento de orden administrativo al cual la persona se pueda abocar para poder encontrar una salida a ese compromiso que ahora en ese momento no puede enfrentar. Y por otro lado, generalmente eso va al orden judicial. ¿Qué es lo que está proponiendo esta ley? Es establecer un marco legal para que las personas que se encuentran en una situación de insolvencia puedan abocarse y encuentren en él un mecanismo administrativo que les permite enfrentar su situación y tener el tiempo para poder y el procedimiento para poder responder a sus obligaciones. Y en eso hay que decir, estamos estableciendo un mecanismo administrativo. Ese mecanismo administrativo está vinculado a que la persona puede invocarlo. Y al invocarlo, la persona pueda contar con el soporte, por ejemplo, de la Defensoría del Consumidor para que haya esa labor frente a los proveedores o a los acreedores para que puedan tener esa opción de una salida. ¿Cuáles son las salidas que ofrece una ley de insolvencia? Puede ofrecer un plan de pago, por ejemplo, una renegociación de deuda en mejores términos, o puede también facilitarle las condiciones en términos de tasas de interés. Hay que decirlo que una vez invocado este mecanismo, el ciudadano, la ciudadana podría obtener el beneficio que ya establece el Código Civil con la tasa de interés legal que establece, que es el 6%, por ejemplo. Es decir, podría tener opciones no solamente de renegociación, sino de deuda, sino también el mejorar las condiciones del crédito al cual ha accedido en términos de tasa de interés también, y es decir, periodos también de gracia, que donde la persona pueda recomponer su finanzas y pueda posteriormente enfrentar esta situación, es decir, periodos de beneficio que le pueda dar el manejo de la deuda. Es decir, estamos frente a una opción administrativa adicional a lo que ya existe en términos judiciales. Y por otro lado, establece procedimiento para que en aquellos casos donde ya está en el nivel judicial pueda tener siempre la alternativa de renegociación judicial de sus deudas. Es decir, estamos estableciendo en aquellos casos ahora, por ejemplo, donde tantas personas se ven enfrentadas a una situación real de pérdida de empleo, de pérdida de ingresos, de suspensión de contratos, de donde hemos tenido también tantos cierres de micro y pequeñas empresas, de emprendedores que no pueden hoy por la situación generada de la crisis económica, del mal manejo de la pandemia, también están generando esta situación. ¿Y cuáles son las alternativas que tienen las personas en este periodo, en este país? No existe todavía un mecanismo legal que establezca opciones para que las personas puedan administrar de mejor manera una situación de insolvencia que puedan estar enfrentando. Esta es una legislación que va destinada a dar una oportunidad a las personas que de buena fe quieren también honrar sus deudas, pero que en el momento en que se encuentran están en una categoría de insolvencia y no les permite responderlo en ese momento. Y da las opciones para que esto pueda manejarse en el tiempo. ¿Y cómo podrían incorporar un mecanismo para evitar que haya unas personas que se quieran aprovechar de esta ley para no pagar sus obligaciones, sino precisamente porque estén insolventes? La ley no es una ley del no pago. Vamos a aclarar una cosa. Esta no es una ley para el no pago, esta es una ley para establecer un mecanismo administrativo que le permita al ciudadano, a la ciudadana que enfrenta una situación de insolvencia
y que está caracterizada también la situación de insolvencia, y que pueda abocarse a la instancia correspondiente. ¿Qué es lo que hace este mecanismo? Crea la unidad especializada dentro de la Defensoría del Consumidor para que a través de la intermediación de la Defensoría del Consumidor pueda llevarse adelante este proceso del manejo de la insolvencia y la oportunidad para las personas para poder reestructurar su situación financiera. Es decir, no está facilitando los no pagos, está facilitando el pago. Se necesita establecer mecanismos adicionales que permitan que el pago pueda realizarse, pero con las condiciones para que las personas puedan realizarlo. En otro tema, respecto al poder, en diciembre la presidenta del Comunes dijo de que varias alcaldías podían dejar de funcionar por este impago. No sé si ustedes tienen conocimiento de algunas alcaldías que tengan ya más problemas de los que ya venían teniendo por este impago. Bueno, en realidad estamos en una situación muy compleja en el país en el sentido de el no pago que no ha realizado, digamos, desde el Ejecutivo. Ustedes ven al ministro de Hacienda dando cualquier tipo de declaraciones, evadiendo su responsabilidad del pago, que es una responsabilidad de ley, y es absolutamente reprochable que habiendo transcurrido 7 meses haya una actitud tan negativa con respecto a los municipios y que tampoco venga ni de parte del Ministerio de Hacienda una alternativa para solventar esta situación, porque lo que estamos viendo es un incumplimiento de ley para el cual tampoco ni siquiera hay una alternativa propuesta por parte del Ministerio de Hacienda. ¿Qué está haciendo? Una evasión permanente de la ley, del cumplimiento de la ley. Esto es lamentable porque está afectando a los gobiernos locales y también, hay que decirlo, a las comunidades, porque los gobiernos locales sostienen muchos proyectos de apoyo, por ejemplo, a personas adultas mayores, programas de becas para jóvenes, sistemas municipales de agua, que en este momento están en una situación de limbo y de imposibilidad de continuar funcionando. También hay muchos proyectos que estaban proyectados para las comunidades, pero lo que hemos visto es una permanente negación para cumplir con la ley por parte del gobierno de la República. Esto nosotros sí creemos que hay varios casos de estos ya presentados en Fiscalía General de la República. Hay acciones que la Fiscalía deberá de establecer alguna acción, y también hay otros casos que están en sala de lo constitucional. También hay amparos puestos sobre esto, y nos parece que es el momento apropiado para que haya una respuesta a los municipios sobre este tema. Diputada, ¿ustedes han considerado superar el veto a los decretos 800 y 803 del presupuesto que había anunciado el presidente? Hay que estudiarlo, empezar no ha llegado. O sea, lo que hemos escuchado son anuncios. Eso no ni siquiera ha llegado a la Asamblea Legislativa. Dicho sea de paso, parece que hay una equivocación en el número del decreto. Entonces vamos a escuchar y ver qué es lo que llega en realidad, porque lo que hemos visto ahorita son declaraciones. Diputada, esta mañana en la Comisión de Letras y CETES se va a mandar a llamar, o se acordó mandar a llamar tanto a la ministra de Economía como al exministro de Gobernación. En el caso del exministro de Gobernación, va a ser por la utilización de la partida de FOPROMID. Conocer su opinión, ya que usted señaló en reiteradas ocasiones el uso discrecional que ha tenido el Ejecutivo durante la pandemia de este recurso. Sí, hay una convocatoria prevista para la siguiente semana, que es en la continuidad de la labor de la Comisión Especial de indagar el uso de los fondos públicos. Al respecto, creo que es de manejo también público que en el caso de las asignaciones de aquellos $300 hubo muchas irregularidades. Ese es uno de los temas que habrá que examinar. También hemos tenido conocimiento por parte de los medios de comunicación que públicamente habían observaciones por parte de la Corte de Cuentas respecto a un manejo de alrededor de 30 millones en la asignación a personas que no se pudo determinar quiénes eran esas personas a las cuales se les habían entregado esas asignaciones. Y por otro lado también se encuentra el tema del manejo de los fondos FOPROMID,
que habiendo concluido la declaratoria del estado de emergencia el 29 de mayo, permanentemente siguieron utilizando fondos que en realidad riñe con la legalidad. Ese son el tema que vamos a examinar en la próxima sesión, sobre todo con el manejo a través de este mecanismo de FOPROMID, que fue un mecanismo que han utilizado para no aplicar la ley LACAP, es decir, para hacer compras directas al margen de la ley, sin aplicar la ley, que ya establece la ley de compras, de adquisiciones y contrataciones de la administración pública. Y lo que hemos visto es más bien el invocar la FOPROMID para no aplicar la ley como corresponde. Y lo que hemos observado es una gran cantidad de adquisiciones, de compras que tampoco tienen un respaldo legal y que por lo visto también pareciera ser, y eso fue parte de las investigaciones que estamos realizando, ¿verdad? Si más bien lo que ha favorecido son prácticas de corrupción, de compras amañadas y compras dirigidas a familiares de los funcionarios. ¿Cuánto dinero es lo que han utilizado, que usted tiene conocimiento de la partida de compromiso? Bueno, según la información publicada por el Ministerio de Hacienda, supera los 600 millones de dólares trasladados a través del mecanismo de FOPROMID. Diputada, ¿cómo podría llamarse, o sea, no se podrían considerar como oficiales las respuestas que pueda dar un exministro si ya no está en el cargo? O sea, podría venir casi como un ciudadano normal, pero se podrían considerar como oficiales las respuestas que pueda dar. La información por la cual se le está citando a la comparecencia acá es durante el ejercicio de sus funciones, y él entiendo que está de permiso, de licencia, entendería yo, pero lo que se le está, para lo cual se le está invitando, citando a la comparecencia a la comisión especial, es por los hechos acontecidos durante el ejercicio de sus funciones como ministro de Gobernación y en el ejercicio durante un periodo de tiempo en el cual él estuvo vigente. Entonces eso corresponde. Bueno, lo dejo porque voy. Solamente conocer de cara a las elecciones 2021 cuál es la proyección y la estrategia del partido. En el caso de eso hay vocerías del partido que también le pueden dar declaraciones sobre el tema. Diputada, y voy a la respecto al... comisión. Gracias, diputada. Gracias.